muchas veces yo a veces he tenido oportunidad de ir a México, en Guatemala, yo soy de Guatemala, y viajando a los pueblos, yo soy testigo de las condiciones precarias de las escuelas, especialmente en las comunidades pobres que por lo regular siempre son comunidades indígenas, donde los maestros tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a las escuelas, donde muchos de los maestros de las ciudades no quieren llegar a trabajar. Hay pueblos donde el maestro solo llega 1 o 2 veces por semana. Entonces, aquí mismo nosotros los maestros hemos pasado por varias situaciones muy delicadas donde hemos visto en peligro, ¿no?, nuestros trabajos, hablando de educación educativa también, y así que es imposible no sentir empatía y también ver, ¿no?, qué podemos hacer desde nuestros espacios aquí en Estados Unidos. Sí, ya está en el... Bueno, tenemos ya aquí al profesor Carlos Imaz. Como les comentaba yo anteriormente, Carlos Imaz Gispert es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado y maestro en Sociología por la UNAM y doctor en Educación para la Universidad de Stanford. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Primero que nada, te agradecemos que hayas tomado el tiempo en platicar con nosotros, puesto que aquí en los Estados Unidos recibimos a cuentagotas la información. Bueno, no creo que mejor que en México, ya sé que en todas partes esto no se conoce. Carlos, tenemos preguntas de la audiencia y también me gustaría primero que nos comentaras qué está pasando en México con el magisterio. Mira, es ¿cómo decirlo?, una historia triste, una historia dolorosa, porque no solo es Oaxaca, hace semanas fue también Chiapas, ha habido maestros muertos, asesinados por el gobierno, no hay otra manera de decirlo, es decir, son fuerzas federales armadas que disparan contra gente desarmada que tiene derecho a protestar. En el caso incluso ahora de Oaxaca fue básicamente o fundamentalmente contra los padres de familia. ¿Esto por qué? ¿Por qué los maestros y padres de familia están protestando, están conformes con una cosa que se ha llamado reforma educativa? Digo que se ha llamado reforma educativa porque no toca el corazón de los problemas educativos. No toca los contenidos, no toca las pedagogías, no toca el número de alumnos por maestro, no toca nada que tiene que ver con eso que llamamos educativo en estricto sentido. Uh-huh. Lo que sí toca son dos cosas que han lastimado mucho al magisterio y a los padres de familia. Una es la gratuidad de la educación consagrada en la Constitución, porque la nueva reforma le transfiere a los padres de familia, de por sí con salarios miserables, nomás para dar contexto allá, que recuerden que aquí el salario mínimo diario es de $4 por día, no por hora. Le transfieren el costo de la luz, del teléfono, del agua, de los materiales y del mantenimiento menor de las escuelas, lo cual ya ha significado que hay escuelas que estén sin luz porque no hay dinero para pagar la luz, cuando antes esto, y como es en todo el mundo en la educación pública, es responsabilidad del Estado, no de los padres de familia. Si los niños no van a tener luz si es que sus padres tienen o no dinero en su escuela, ¿no? Y el elemento es que al no tocar lo educativo de manera directa, lo que sí toca es la relación laboral, es una reforma laboral. Y entonces le quita la base a los profesores y hace que un profesor que tiene 30 años dando clase, que ha sido acreditado por el Estado, que tiene un título para ello, le digan ahora de repente que tiene que acreditarse y además una vez que lo haga lo tiene que volver a hacer dentro de 4 años. Y acreditarse es pasar un examen de opción múltiple, de estas de respuesta cerrada, de opción múltiple, y le llaman evaluación. Cualquier docente, pregúntale a cualquier docente también en Estados Unidos, te va a decir, eso a lo mejor puede medir algo, medir algún conocimiento, medir alguna información, pero no evalúa los procesos educativos. Entonces es una simulación,
pero que elimina el derecho magisterial al, digamos, a la estabilidad en el empleo, lo cual es muy importante en cualquier sector, pero en el magisterial más. Y entonces pues ha habido una reacción de los docentes que han estado reclamando diálogo, lo cual, por cierto, el gobierno federal se ha negado sistemáticamente al diálogo, y en lugar de eso decidió enviar policías, tanques, toletes, gases, golpes, pero ahora también decidió mandar balas. Esa es parte de esta tragedia. Bueno, pues sí, realmente mi siguiente pregunta la acabas de contestar. Yo te iba a preguntar también qué era la reforma educativa, porque aquí, justamente aquí, y por personas que conocemos en México, están alegando que lo único que están haciendo los maestros es negarse a demostrar que tienen un conocimiento porque son una bola de flojos. Esos han sido algunos comentarios. Increíble. Bueno, eso lo que refleja es mucha ignorancia. Para empezar, porque son profesionistas que han sido, que tienen un título otorgado por el gobierno. Yo lo tengo de licenciado en sociología y ellos tienen un título de licenciatura como maestros normalistas. O sea, de entrada es su gente que ha sido capacitada, formada y acreditada para el trabajo. Eso que no se nos olvide, porque luego parece como menor. Pero además, resulta que yo diría es más fácil, ¿por qué no mejor los dejan trabajar y todo el dinero que han gastado en policías lo hubieran gastado en reparar escuelas? Por ejemplo, el 30% de las escuelas de nuestro país no tienen agua, luz, teléfono, piso. O, por ejemplo, el 43% de las escuelas en México son denominadas unitarias, que quiere decir un nombre muy bonito, ¿no? Quiere decir que un maestro atiende a 6 o 2 o más grupos, es decir, en una primaria hay un maestro que da los 6 grados al mismo tiempo, o hay 2 maestros que uno da de primero a tercero y el otro de tercero a sexto. Me imagino cuántas escuelas unitarias de estas hay en los Estados Unidos. Y luego además voy a pagarle al maestro de acuerdo a la calificación que obtengan sus alumnos, como si las escuelas fueran iguales, como si los alumnos fueran iguales, como si las condiciones culturales fueran iguales, como si las condiciones socioeconómicas fueran iguales. Es decir, es un absurdo en términos pedagógicos y yo te diría es un agravio al magisterio y ahora también a los padres de familia que menores condiciones socioeconómicas tienen. Doctor Carlos Simas. A ver si escuchas a Estela Calafis, que quiere hacerte una pregunta. Me parece ver que hay una tendencia a desacreditar al magisterio en general para que la población se vuelque en contra de ellos, sobre todo la gente de la clase media que no entiende nada, por no decir una grosería. Sí, creo que tienes toda la razón y por ahí empezó. Además, yo creo que yo diría, dándote la razón, que es la primer gran mentira del discurso de la reforma educativa, y es los maestros son responsables de todo lo que pasa en el espacio educativo. Sí. Por lo tanto, no hay otros factores. Cualquier pedagogo sabe que el factor cultural, socioeconómico de los niños es fundamental en lo que llaman éxito escolar, o las condiciones sociales de la escuela son fundamentales. Entonces, primera falsedad es los maestros son responsables de todo. No quiere decir que no sean una parte importante del proceso educativo, pero no son responsables de todo. El doctor Gilantón pone un ejemplo, él es experto en evaluación del Colegio de México, que puede ayudar a entender esto. Vamos a decir que tenemos un camión destartalado con las llantas ponchadas, el chasis ya roto, que significa tanto un riesgo para el transporte de la gente como un problema de seguridad para los demás que transitan en la carretera. Y entonces se dice que el responsable del riesgo es el chofer y que hay que evaluarlo y capacitarlo cada 4 años, sin cambiar ni la carretera, que está llena de hoyos, ni el camión, que es el sistema educativo que transita por esta carretera, en las condiciones que describí. Ese es el problema, cuando se dice solo el problema es el chofer del camión, y no que el camión está viejo, destartalado y la carretera tiene hoyos. Es decir, tendría que ser un asunto integral, y la evaluación tendría que ser una evaluación no para castigar, no para andar despidiendo gente, que además, como decir, el 43% de las escuelas tienen suficiencia de maestros, quiere decir que no nos sobran, sino que nos faltan maestros,
sino procesos de evaluación y capacitación permanente como creo que los maestros además han dicho, no nos oponemos a que nos evalúen, nos oponemos a que nos crucifiquen, a que nos metan en una guillotina y nos hagan responsables de todo. O sea que el gobierno ya tiene su chivo expiatorio por todas las inconformidades que hay en el pueblo mexicano por la incapacidad de sus gobernantes. Exactamente, porque además vamos a suponer, tienes toda la razón, que fuera cierto, que el problema son solo los maestros. Pues entonces que nos declaren que han hecho fraude las autoridades porque ellos les entregaron un título de maestros. Entonces, ¿todos estos títulos son un fraude o de qué están hablando? Todo se vuelve un sinsentido, ¿no? Sí. Y además un fraude también a quienes estudiaron, porque les dijeron que con este título podían ejercer la profesión del maestro y ahora les dicen que el título no vale. Es decir, todo se vuelve un sinsentido y hay un agravio fuerte, pero además esta descalificación contra los maestros, yo creo que a pesar de la brutal campaña en los medios de comunicación, te doy dos casos. Se inventó que maestros habían trasquilado a otros maestros porque se oponían al movimiento y resultó que fue un grupo de choque del propio partido en el gobierno quien hizo eso. Es decir, una campaña de veras sucia, fea, y el apoyo social y popular ha ido creciendo y creciendo y creciendo en la medida en que la gente ha ido entendiendo qué es lo que pasa y también en la medida en que los padres de familia en las escuelas de repente no hay luz y dicen, ¿qué pasó? Pues no ha venido los de la compañía de luz a conectar. No, pues hasta que no paguen ustedes la luz no va a haber luz. Entonces, como que aquello que los maestros venían diciendo, al principio el gobierno decía, no, mienten, todo eso es falso, como ahora pasó en Nochistlán, en la masacre de Oaxaca, que el gobierno, las declaraciones del gobierno, las imágenes de policías armados son falsas, el gobierno los policías federales no llevaban armas, y como quienes documentaron los hechos fueron periodistas extranjeros, sobre todo fotógrafos de AP, tuvieron que salir a corregir y decir, bueno, al final sí. Y resulta que no hay un solo herido de bala de la Policía Federal y hay al menos ya 11 muertos de parte de la gente del pueblo de Nochistlán. Es decir, a pesar de la campaña, a pesar de las mentiras, el apoyo social sigue creciendo al magisterio, porque además finalmente como que está entrando un sentido, me parece importante en la sociedad mexicana, se podrá estar o no de acuerdo con los maestros, pero los problemas no se resuelven de parte del gobierno. Exactamente, fíjate que vimos una imagen por ahí que pusieron en la Ciudad de México alguien, donde están varias personas golpeando a un policía. La pregunta sería, ¿es lo mismo darle de palos a un policía que disparar balas contra la gente inocente que va caminando por la calle? Digo, ¿no? Exactamente, hay toda una desproporción y yo no creo que a nadie le guste ni reivindique andarle dando palos a un policía. Pero te digo, en Nochistlán, por ejemplo, se llevaron a 23 personas presas y todos estaban asistiendo a un sepelio. No tenían ni siquiera que ver con o sea, los presos de Nochistlán son gente que asistía a un sepelio. Entonces digo, bueno, el río revuelto, ¿no? El avance de pescadores. Sí, o sea, es una locura. O sea, hay ¿cómo decirte? Una pérdida de piso, una pérdida de sentido de parte del gobierno y como pasa en estas cosas, pues solo la movilización social reubica las cosas, le dice al gobierno no, así no, y entonces o el gobierno corrige o esto no veo qué salida puede tener. Sí, los maestros son tratados como delincuentes, no como presos políticos, y la cantidad de fuerza que están aplicando en contra de ellos es totalmente injusta, desequilibrada, y lo que a mí me enoja mucho es como una porción de nuestro pueblo se deja engañar por medios de comunicación y que le echen la culpa y que se apoyen nada más porque no pueden cruzar el Paseo de la Reforma o no pueden pasar de una calle a otra, y el derecho, que es un derecho constitucional de las manifestaciones públicas, no lo vean como un derecho, sino como algo que les pesa, que les rompe su zona de confort. Y ahora Verónica me platica que ella acaba de estar en la Ciudad de México
y que es el mismo gobierno el que tiene cerradas las avenidas y que está causando estos bloqueos, porque dice, mejor explica tú, Verónica, lo que me platicaste.